Bienvenidos todos, el día de hoy vamos a ver el triángulo de Pascal y binomio de Newton. ¿Qué es el triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal básicamente sirve para obtener los coeficientes de un binomio elevado a n potencia. La estructura es la siguiente, a más b elevado a la n. Quizás ustedes recuerden cuando en una sección vimos el binomio al cuadrado o de pronto se familiaricen con esa estructura, a más b al cuadrado. O de pronto ustedes se familiaricen con el cubo de un binomio, a más b al cubo. En cualquiera de las dos versiones, sea al cuadrado o sea al cubo, sigue siendo binomio. Ahora, con el concepto del triángulo de Pascal, podemos resolver cualquier binomio elevado a la n potencia. Quiere decir que yo puedo resolver un binomio que esté elevado a la cuarta potencia, un binomio que esté elevado a la quinta potencia y así a cualquier potencia. Vamos a ver en qué consiste eso. Observaciones. El exponente n indicará el número de términos más la unidad, o sea, n más 1, que constituye el resultado del binomio. Así, a más b al cuadrado va a ser igual a 3 términos de la solución. A más b al cubo contendrá 4 términos de la solución. A más b a la cuarta contendrá 5 términos de la solución. Como ustedes pueden ver, n vendría a ser el exponente que debemos de sumarle 1 para saber cuántos términos tendrá la solución. Si nosotros recordamos a más b al cuadrado, que es el cuadrado de un binomio, recordarán que es el cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. Podemos ver básicamente que el resultado nos ha dado un trinomio, es decir, una expresión de 3 términos. Entonces, la regla es válida. Si yo tengo el exponente 2, mi respuesta serán 3 términos. Si yo tengo el exponente 3, mi respuesta será 4 términos. Y así sucesivamente. El primer y último término siempre tendrá coeficiente 1 y la parte literal elevado al exponente n. Si el binomio es una resta, los signos de la solución va alternando. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros teníamos el cuadrado de un binomio así, también teníamos el cuadrado de un binomio restando. Entonces la solución sería lo mismo, pero con signos alternados. Entonces hay que recordar eso. ¿Cómo se construye? Primero vamos a tener aquí esta pirámide con un triángulo, por eso se llama triángulo de Pascal. Vamos a ponernos unos de la siguiente manera. Vamos a colocar los extremos, el número 1, así, 1, 1, 1, 1, 1. Y del otro lado derecho, 1, 1, 1, 1. ¿Cómo se construye? Se construye en base a la sumatoria de los números posteriores. Vamos a sumar los números que lo anteceden, por ejemplo. Para tener la casilla que tenemos aquí, se suma 1 más 1. 1 más 1 me da 2. Para tener la casilla que tenemos aquí sería 1 más 2, 3. Y para tener la casilla que tenemos acá, 2 más 1, 3. Luego, así sucesivamente, vamos a sumar 1 más 3, 4. Aquí también, 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Finalmente vamos por la última fila, 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. Y 4 más 1, 5. ¿Correcto? También tenemos el triángulo de Pascal con más números. Recuerden que ustedes tienen que ir construyendo ya dependiendo la necesidad de n. Por ejemplo, aquí tenemos filas. Fíjense que aquí tenemos la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5. En cambio aquí podemos ver que tenemos más filas. Mientras más filas, más grande el triángulo. Entonces, vamos a ver. El triángulo de Pascal y binomio de Newton, el ejemplo, para resolver a más b a la cuarta potencia, primero, el procedimiento. El primer término elevamos al exponente indicado. El exponente indicado es 4, ¿no es cierto? Vamos a elevar pues, a la cuarta. Colocamos sumando el mismo término como potencia decreciente, es decir, que va bajando. Si comienza en 4, el siguiente será 3, el siguiente 2, el siguiente 1, hasta llegar al 0. Tenemos a la cuarta más a la tercera, más al cuadrado, más a la primera, más a 0. Recuerden que estoy sumando porque aquí me indica suma. Si estuviera restando, va alternado, va menos, más, menos, más, menos, más. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Colocamos el segundo término como potencia creciente. Fíjense que ya colocamos el primer término como potencia que va bajando, o sea, decreciente.
El segundo término va como potencia, pero en este caso va creciente, va subiendo. Va subiendo, pero comenzando desde el 0. Fíjense, b a la 0, b a la primera, b a la segunda, b a la tercera y b a la cuarta. Finalmente, de acuerdo al exponente del binomio, nos ubicamos en la fila del triángulo. Hace un momento vimos las filas contadas desde el 0, ¿no es cierto? Fíjense que aquí tengo exponente 4, entonces voy contando y aquí se ubica la fila 4. ¿Por qué? Si yo cuento desde aquí, fila 0, aquí sería fila 1, todo esto sería fila 2, todo esto sería fila 3 y finalmente tenemos la fila 4. Fíjense qué números están encerrados. Tenemos el 1, el 4, el 6, el 4 y el 1. Esos números van a ir ubicados acá como coeficientes. Miren, 1, 4, 6, 4, 1. Ahí tenemos ya la estructura para resolver y pues básicamente después será resolver las potencias. Por ejemplo, aquí tenemos b a la 0. Recuerden que b a la 0, cualquier potencia elevada a 0, sería 1, recuerden. Entonces, 1 por a la cuarta es a la cuarta, más. Como tenemos b a la primera, aquí multiplicamos uniendo 4 por a al cubo y por b, 4 cubo b, más. Recuerden que cuando sean letras elevadas a exponentes, no necesitamos hacer la potencia. Por ejemplo, si yo tengo a elevado al cuadrado, la respuesta es a cuadrado. Y así. Entonces aquí vamos a multiplicar directo. 6 por a cuadrado y por b cuadrado, 6 a cuadrado b cuadrado, más 4 por a la primera y por b a la tercera, pues 4ab al cubo. Más, recuerden que aquí tenemos a la 0, es decir, una potencia de exponente 0, es decir, va a ser igual a 1. 1 por 1, 1 y por b a la cuarta, b a la cuarta. Entonces, ese es el resultado final. Si se dan cuenta, nosotros tenemos el ejemplo elevado a la cuarta potencia. Por ende, el número de términos serán 5. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4 y 5. Es correcto. Vamos con la siguiente. Los signos se alternan si el binomio está restando. Yo le puse una notita, entonces vamos con ya los ejercicios complementarios. Resolver los siguientes productos notables: a más 3b a la cuarta, b a menos 2b a la quinta, c 4c más d a la sexta. Vamos a resolver uno a uno. Y tenemos, lo he reescrito el ejercicio para ustedes para que sea más comprensible: a más 3b a la cuarta. Procedimiento. El primer término elevamos al exponente indicado. Miren que el exponente es 4, quiere decir que el primer término sería a la cuarta. Vamos a ver. Colocamos sumando el mismo término como potencia decreciente, es decir, que voy bajando 4, 3, 2, 1 hasta llegar al 0. A la cuarta más a la tercera más al cuadrado más a la primera y más a la 0. Colocamos el segundo término. Fíjense que ya estuve con el primero, ahora voy con el segundo término. El segundo término pues va en este caso de una manera creciente, es decir, comienza en 0 y se expande hasta llegar a 4, es decir, hasta el máximo número que está como exponente. Sería 3b a la 0, 3b a la primera, 3b a la segunda, 3b a la tercera y 3b a la cuarta. Luego, de acuerdo al exponente del binomio, nos ubicaremos en la fila del triángulo para extraer los coeficientes contando de arriba abajo. Fíjense que tengo un 4, ¿sí? Entonces, tenemos un exponente 4, quiere decir que voy a ubicar en la fila 4. La fila 4 queda aquí. Entonces, voy a tener en cuenta los números que engloban la fila 4. ¿Por qué es fila 4? Porque cuento de arriba hacia abajo. Esa es la fila 0. Y sería la fila 1, ¿cierto? Aquí es la fila 2 y aquí es la fila 3. Finalmente la fila 4 es 1, 4, 6, 4 y 1. Esos números voy a ponerlos acá arriba. 1, 4, 6, 4, 1. Correcto. Luego de eso voy a ir resolviendo pues las potencias y las potencias. Vamos a ver. Entonces recuerden que 3b a la 0 es 1. 1 por a la cuarta y por 1 a la cuarta más 4 por a la tercera y por 3b a la primera, 4 al cubo. En este caso lo voy a poner indicado, ¿sí? Luego les voy a indicar el proceso para multiplicar, pero primero vamos a hacer las potencias. Sería, voy a bajar 4 al cubo por 3b, más, como aquí tengo 6,
lo voy a bajar y al cuadrado es al cuadrado, sería 6 al cuadrado. Aquí dice 3 al cuadrado es 9, lo puedo poner por aquí, y b al cuadrado es b cuadrado, entonces sería 9b cuadrado, más esta parte de aquí voy a bajar 4 por a la primera es 4 a la primera, entonces aquí hago la potencia, 3 al cubo es 27 y b al cubo es b cubo, sería 27b cubo, tiene que multiplicarse, más a la 0 sería 1, todo exponente elevado a 0, recuerden que es 1, y multiplicado por 1 es 1, entonces, y multiplicado por, en este caso, por 3b a la cuarta, tenemos que hacer también la potencia. Cuando tenemos 1, nosotros no le ponemos nada porque la unidad, básicamente en álgebra nunca se pone, ya se asume que cuando no tenemos nada es 1. Por ejemplo, si yo tengo un x, es lo mismo que decir 1x, entonces no se pone el 1. Entonces vamos a obviar. 3 a la cuarta potencia es 81 y b a la cuarta es b a la cuarta. Vamos entonces a multiplicar. A la cuarta lo voy a bajar, más, aquí voy a multiplicar 4 por 3, recuerden que está multiplicando el número, 4 por 3, 12, y al cubo b, más 12 al cubo b, más 6 por 9, 54, a cuadrado b cuadrado, más 4 por 27, 108 a b al cubo, y más 1 por 81 b a la cuarta, 81 b a la cuarta. Entonces, este es el resultado final de la operación indicada de a más 3b a la cuarta potencia. Vamos entonces a seguir con el siguiente ejercicio, la b. A menos 2b al cubo, aquí tenemos el ejemplo donde vamos a tener signos alternados. A menos 2b al cubo, perdón, a menos 2b a la quinta potencia. Procedimiento. El primer término elevamos al exponente indicado, en este caso a la quinta. Colocamos los signos alternando el mismo término como potencia decreciente, es decir, a la quinta sería a la cuarta, a la tercera, a la segunda, a la primera, a la cero, pero aquí va con signos alternados, por el simple hecho que aquí está restando, sería menos, más, menos, más, menos. Menos a la cuarta, más a la tercera, menos al cuadrado, más a la primera y menos a la cero. Correcto. Luego de ello, lo que voy a hacer es fijarme en el segundo término, que vendría a ser el 2b, y vamos a colocar el segundo término como potencia creciente, es decir, este pues va a ir subiendo, pero comenzando desde el 0. 2b a la 0, 2b a la primera, 2b a la segunda, 2b a la tercera, 2b a la cuarta y 2b a la quinta. Fíjense que siempre llega al tope del exponente. De acuerdo al exponente del binomio, es decir, aquí tenemos el 5, nos ubicamos en la fila del triángulo para extraer los coeficientes contando de arriba abajo. Tenemos entonces 5, vamos a fijarnos en la fila 5, recae aquí. Entonces, vamos a darnos cuenta que se cuenta desde aquí, 0, otra vez fila 1, otra vez fila 2, fila 3, fila 4 y por último fila 5. Entonces tenemos los números 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Vamos a ponerlos entonces. 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Vamos a resolver poco a poco esto, ya que como tenemos potencias, se resuelven las potencias. 2b a la 0 y todo número elevado a 0 es 1, entonces pongo 1, 1 por a la quinta y por 1 es a la quinta. Menos a la cuarta, recuerden que es a la cuarta, entonces quedaría menos 5 a la cuarta. Y aquí pues le he bajado el 2b porque 2b a la primera es 2b. Más esta parte de aquí, como no hace ninguna operación, voy a poner más 10 y el cubo de a es al cubo, más 10 al cubo. Entonces aquí sí voy a hacer la operación porque tenemos un número, ¿sí? Cuando tenemos una letra, pues en este caso la potencia es lo mismo. Ya expliqué, si yo tengo a al cubo, el resultado sería a cubo. Pero si yo le pongo un número, ahí se cambia. Por ejemplo, acá tengo 2b al cuadrado. Entonces decimos 2 al cuadrado, 4, y b al cuadrado, b cuadrado. Me queda 4b cuadrado. Menos 10 al cuadrado, en esta parte lo voy a bajar tal cual, pero sin paréntesis. Menos 10a al cuadrado. 2 al cubo sería 8 y b al cubo, b cubo. Vamos a ver. ¿Listo? Más 5,
Recuerden que a la primera es a, sería más 5a. 2 a la cuarta sería 16 y b a la cuarta sería b cuarta. ¿Correcto? Recuerden aquí que tenemos un exponente 0, entonces sería 1, menos 1 por 1, menos 1. Y 2 a la quinta sería 32 y b a la quinta potencia sería b a la quinta. 32b a la quinta. Correcto, aquí vamos a hacer las multiplicaciones. Por ejemplo, a la quinta lo voy a bajar, menos 5 por 2, 10, 10 a la cuarta b, más 10 por 4, 40, 40 al cubo b cuadrado, menos 10 por 8, 80, 80 al cuadrado b cubo, más 5 por 16, 80, a b a la cuarta, recuerden que las letras únicamente se las junta, y menos 1 por 32, 32b a la quinta. Ese es el resultado final. Entonces recuerden que mientras más grande o más alto sea el exponente, pues el resultado es más extenso. Vamos a ver entonces ya por último, hemos tenido el ejemplo de los signos alternados, ¿no es cierto? Vamos a hacer el literal c. 4c más d a la sexta, es un poquito más grande. 4c más d a la sexta, el primer término elevamos al exponente indicado. Este es el exponente indicado, entonces el primer término 4c sería la sexta. Luego pues ya sabemos que tenemos que ir sumando el mismo término, o sea, colocando, sumando el mismo término como potencia decreciente. Es decir, vamos a tener 4c a la sexta, 4c a la quinta, 4c a la cuarta, 4c a la tercera, 4c a la segunda, 4c a la primera y 4c a la cero. Ahí ya tenemos 4c a la quinta, 4c a la cuarta, 4c a la tercera, 4c al cuadrado, 4c a la primera y 4c a la cero. Colocamos el segundo término como potencia creciente, o sea, ese segundo término como potencia creciente. Vamos a poner d a la 0, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y hasta llegar a la sexta. D a la 0, d a la primera, d a la segunda, d a la tercera, d a la cuarta, d a la quinta y d a la sexta. De acuerdo al exponente del binomio, es decir, aquí tenemos un 6, vamos a ir, pues en este caso ubicándonos en el triángulo de Pascal que hemos puesto ahí y vamos a ubicarnos en la fila 6. La fila 6 es casi la última, en mi caso de mi gráfica, y este sería los números que vamos a considerar. ¿Por qué? Porque he contado desde aquí arriba, fila 0. Otra vez, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Y por último, esa es la fila 6. Consideramos los números 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Correcto, vamos a ubicarlos arriba. 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Hemos completado todo el proceso. Vamos a hacer, en este caso, las potencias. D a la 0 sería 1. Ya sabemos que 1. En este caso, como ya tenemos una letra y un número, vamos a ir resolviendo por partes. 4 a la sexta, vamos a ir viendo el exponente, tenemos que multiplicar 4 por 4 por 4 por 4 para poder tener, en este caso ya listo todo, cada uno de los exponentes de 4, como ustedes pueden ver. Aquí vamos a ver que me da 4096, 4 a la sexta, ¿cierto? Y c a la sexta, c sexta. Este 1 ya no lo ponemos, así que vamos a seguir. Más 6 lo voy a bajar. Y aquí fíjense que ya he hecho 4 a la quinta. 4 a la quinta es 1024 c a la quinta. Y aquí d a la primera es d. Todo lo que ustedes ven aquí, lo único que he resuelto es lo que hay entre paréntesis. Más 15. Aquí he resuelto lo que hay entre paréntesis. 4 a la cuarta es 256 y c a la cuarta, c cuarta. D al cuadrado es d cuadrado más 20. Fíjense que aquí ya he resuelto 4 al cubo, es 64, y c al cubo, c cubo. Este es al cubo, este cubo, más, aquí sí, el 15 lo voy a bajar, y lo demás, que es entre paréntesis, voy a ir resolviendo. 15, ya lo bajé, 4 al cuadrado, 16, y c al cuadrado, c cuadrado. 16c cuadrado, y el d a la cuarta, de la cuarta, más 6, 4c a la primera es 4c, y fíjense que aquí ya le multipliqué directamente por el d a la quinta. Recuerden que d a la quinta multiplicado por 4c resulta unirlos, juntarlos, por eso los he puesto ahí. ¿Sí? Más
4c a la 0 es 1. Recuerden que cualquier potencia elevada a 0 es 1. Y 1 por 1, 1. D a la sexta es D a la sexta. Aquí no le he puesto el 1 porque ya saben que es lo mismo poner 1 D a la sexta que D a la sexta. ¿Ya? Vamos a ir multiplicando entonces. 40.096, 6 a la sexta, 4.096, más 6 por 1.024 es 6.144, y pues aquí lo junto, C a la quinta D, ¿sí? Para que esté sin paréntesis, más 15 por 256, 3.840, y aquí recuerden que junto las letras, C a la cuarta D al cuadrado, más 20 por 64, 1280. C al cubo del cubo los junto, más 15 por 16, 240. C al cuadrado de la cuarta lo junto, más 6 por 4, 24. Y C de a la quinta lo junto. Y por último, más D a la sexta lo bajo. Listo, ese es el resultado final. Fíjense qué extenso ha sido. Dependiendo del número del exponente de n, tenemos que sumarle 1 para obtener el número de términos de la respuesta. Si tengo 6, la respuesta será 7 términos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos. Vamos a poner la tarea en clase. Resolver los siguientes productos notables. 3b, c a la cuarta, literal b, x menos 4y a la quinta, literal c, x más 2z elevado a la sexta, y d, 2y más z elevado a la cuarta. Gracias a todos por su atención.